el audio, a ver si habilitas el audio. A ver, todavía. Ahí ¿Así? estamos. Ahí estamos. Perfecto. Adelante, Mariano. Bueno, muy bien. Vamos a utilizar entonces esta parte para leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos del 6 al 8. Vamos a hacer una meditación, vamos a interpretar, digamos, correctamente, ¿no es cierto?, con la guía del Señor, estos textos, pero que hablan de la historia de la iglesia, de lo que sucedió en la iglesia, pero también por la aplicación que tienen a nuestras vidas en el día de hoy, ¿no es cierto? La enseñanza que nos dan estos versículos. Leemos entonces Hechos capítulo 1, versículo 6 al 8, dice así: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo, les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿No es cierto? Acá nos encontramos, hermanos, en estos 3 versículos, uno nos encontramos con una pregunta que se la hicieron los discípulos del Señor. Versículo 7 nos encontramos con la respuesta del Señor, ¿no es cierto?, a ellos. Y en el versículo 8 nos encontramos con un mandamiento de parte del Señor, que ese mandamiento surge o nace a raíz de la pregunta que ellos le hicieron. O por decirlo de alguna manera, por lo que ellos tenían en su corazón y en su mente, que el Señor, por supuesto, podía ver, ¿no es cierto? La pregunta que ellos le hacen que el Señor les encomiende, digamos, esta responsabilidad o este mandamiento de ser testigos del Señor, nosotros los creyentes, hasta que el Señor venga. La pregunta, hermanos queridos, la pregunta era una pregunta muy, pero muy lógica y muy bien fundamentada para ellos, para los judíos contemporáneos del Señor. Ellos, los discípulos, fundamentalmente los apóstoles del Señor, en una de las reuniones, esas privadas que ellos tenían con Él, un día el Señor Jesucristo les había dicho, no lo busquemos por el tiempo, ¿no es cierto? Pero en Mateo 19, 28, versículo, para aquellos que anotan, el Señor les había dicho que en la regeneración, ¿no?, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, los apóstoles también se iban a sentar en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Paréntesis, por eso la necesidad urgente de elegir el apóstol número 12, ahí en Hechos capítulo 1, ¿no? Porque ellos dicen, nosotros tenemos que ser 12 porque hay 12 tribus y hay 12 tronos que vamos a estar con el Señor y que tenemos que juzgar a las 12 tribus de Israel. Judas había caído, ¿no es cierto? Él por defección, él tenía que ser reemplazado, él nunca fue realmente del grupo, entonces había que elegir el apóstol número 12. Pero lo que nos incumbe, digamos, en esta oportunidad es que ellos de alguna manera tenían la esperanza que el Señor Jesucristo iba a establecer el reino ese, ¿no es cierto? Lo que Mateo 19, 28 le llama el tiempo de la regeneración. O sea, el tiempo en que el Señor Jesucristo reine sobre la tierra y vuelva todas las cosas o regenere todas las cosas que se degeneraron a partir de que el pecado entró a la humanidad ya en Génesis capítulo 3, ¿no es cierto? Entonces, el Señor Jesucristo en este momento se estaba yendo a los cielos, los estaba dejando, digamos así. Y ellos le dicen, Señor, está bien, moriste en la cruz por nosotros, resucitaste de entre los muertos, con pruebas indiscutibles, indubitables, dice la Biblia. Faltaban unos 10 días para que llegue la fiesta del Pentecostés, donde iba a venir el Espíritu Santo, pero el reino, la restauración del gobierno a Israel, ¿cuándo vas a hacerlo?
¿no es cierto? Miren, la pregunta, o sea, ellos cuando hablaban del reino, o hablan del reino, hablan, por ejemplo, de la paz para Israel. ¿Se acuerdan, hermanos, Isaías 9:7, no? Yo lo tengo anotado acá, dice, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. O sea, hablar de paz sin límite en Israel es algo realmente profético y bíblico, pero algo que ellos nunca experimentaron. Desde la conquista, ¿no es cierto? Luego empezaron a tener problemas con los filisteos, después tuvieron problemas con Babilonia, problemas con los medos persas, problemas con los griegos, problemas con los romanos. ¿Y cuándo la paz? ¿Cuándo nos vamos a sacar todos los imperios de encima y va a gobernar realmente el Rey de reyes y Señor de señores, que es el Mesías? Hermanos, el 80%, por dar así un porcentaje, ¿no?, de las profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento hablan del Mesías reinante, no del Mesías sufriente. Entonces la pregunta, claro que es lógica. Señor, ¿cuándo vas a venir a establecer todo lo que los ángeles le habían dicho a María cuando María, la mamá del Señor, quedó embarazada? Dijeron que dará a luz un hijo que se sentará en el trono de David su padre, esto también es el cumplimiento de Isaías 9, y que reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Pero, ¿cómo reinará sobre la casa de Jacob si el Señor estaba ascendiendo a los cielos? ¿No es cierto? Esa era la incertidumbre de los apóstoles y de los 120 discípulos, esos que estaban ahí en ese momento. El Señor no censuró la respuesta, pero sí se negó a revelarla. O sea, la pregunta era lógica, tiene sustento bíblico la pregunta, y está cargada de emociones judías, podríamos decirle así, que tenían que ver con el deseo ferviente de que el Señor establezca el reino, ya, lo más rápido posible. El Señor no les dijo, dejen de hablar incoherencias, dejen de opinar cosas que no saben, porque realmente todo esto es bíblico. Pero el Señor se negó a revelarle la fecha o el tiempo. Miren, yo tengo un versículo anotado acá para que nosotros sepamos que Dios realmente es el amo del tiempo. Fíjense, acá sí, si me acompañan, Apocalipsis 9:15, cuando la Biblia habla de la sexta trompeta, ¿no? Allá en la época de la tribulación, cuando se derramen las 7 copas, cuando se toquen las trompetas. Fíjense, por favor, Apocalipsis 9:15, para tener una idea de cómo Dios ve los tiempos, ¿no? Dice así la Escritura, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar la tercera parte de los hombres. Fíjense en la hora exacta, con minutos, segundos, el día, el mes y el año de algo que va a suceder cuando se toque la sexta trompeta ya en la tribulación, cuando ya la iglesia estemos en el cielo. Sin embargo, acá el anticristo va a estar gobernando y el Señor tiene todo un plan trazado que para nosotros es inimaginable, pero para Dios es algo que lo puede ver porque Él ya lo vio, podemos decir así, porque por eso es Dios, y Él tiene el día, la hora, el mes y el año de cada uno de los acontecimientos proféticos de las Sagradas Escrituras y también, digamos, de nuestra propia vida. El Señor sabía el día que nosotros íbamos a nacer y también ya sabe el día que vamos a morir. Y también me arriesgo a decir, ¿no es cierto?, de que el Señor conocía o conoce el día que nos convertimos a Él, exactamente. Y ahora estamos ya sentados en lugares celestiales con Él, así dice la Biblia. Así Él ve nuestra salvación, así de clarita. Ahora, nosotros los seres humanos no vemos el tiempo así. Ya vamos a aplicarlo a nuestra vida, ahora no me quiero adelantar, pero Dios realmente es el amo del tiempo. De eso podemos estar completamente seguros. Entonces el Señor le dice, no les toca a ustedes interpretar el tiempo, no les toca que yo les dé una pista, les diga, porque igual no lo van a entender.
porque igual no lo van a entender. El tiempo no está en las manos del hombre, sino que el hombre está en las manos del tiempo. Entonces, nosotros los seres humanos escuchamos la televisión y escuchamos el pronóstico extendido y decimos, la semana que viene va a ser mucho frío porque dicen que el jueves va a ser menos 2 grados, el viernes se nubla y posiblemente haya precipitaciones, y nosotros mismos creemos que de esta manera podemos controlar lo que es realmente incontrolable, que es lo que va a suceder mañana. No sabemos lo que va a pasar ni con nuestra salud, ni con nuestro trabajo, ni con nuestra familia, ni muchísimo menos con el tiempo, hermanos. Pero se nota que por el ego que hay en nosotros, los seres humanos, el orgullo que hay en nosotros, nos hace pensar que podemos controlar el tiempo, ¿no? Y el Señor le dijo, no les toca a ustedes esta dispensación de discernir sobre el tiempo. De discernir la economía del tiempo, le quiere decir ahí. No les toca a ustedes, ¿no? Pero, en vez de pensar en el tiempo, les dice el Señor, van a recibir poder cuando venga el Espíritu Santo y me seréis testigos, ¿no? Me seréis testigos. Esa palabra poder ahí, que ya todos la conocemos, básicamente es la eficacia necesaria para poder predicar el Evangelio. Nosotros podemos predicar el Evangelio o estar así en comunión, como oraba nuestro hermano Eber recién, porque hemos sido bautizados con el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo en nosotros, en primer lugar, no estaríamos conectados, y si estaríamos conectados, no supiéramos ni qué decirnos, ¿no es cierto? Ni de qué conversar. Pero por la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros tenemos la preparación o la eficacia necesaria para ser testigos del Señor Jesucristo en la tierra. Conocemos por el contexto del Nuevo Testamento que el cuerpo de Cristo somos nosotros. O sea que cuando Cristo está caminando en la tierra, está caminando utilizando la iglesia que está caminando en la tierra como cuerpo del Señor Jesucristo, que por supuesto, en la cabeza de ese cuerpo es Él, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, miren, el Señor les dice, no les toca a ustedes interpretar el tiempo, pero me van a ser testigos cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me van a ser testigos en Jerusalén y en Judea. Eso se cumple hasta el capítulo 7 del libro de los Hechos. Luego me van a ser testigos en Samaria, eso se cumple en el capítulo 8 del libro de los Hechos, y hasta el último de la tierra se está cumpliendo hasta el día de hoy. Imaginémonos por un instante, hermanos, me lo imagino, ¿no? Al apóstol Pedro codeándose con otro apóstol diciéndole, mira, a Samaria yo no voy a ir. Hace 500 años que no nos hablamos con los samaritanos, ustedes lo saben muy bien. Sin embargo, el Señor les dijo, ustedes me van a hacer de testigos acá, Jerusalén, fenómeno, Judea, bueno, sí, salimos acá a la región, pero Samaria, y el Señor dice, me van a hacer testigos en Samaria. Pero también imagínense si el Señor le decía, se va a convertir un centurión romano. El apóstol Pedro va a ir a predicar a la casa de un centurión romano y también se va a hospedar en ese lugar un par de días junto con 4 o 5 judíos más. Pedro hubiera dicho, no voy a ir a predicarle a la casa de Cornelio, porque para ellos era abominación entrar a la casa de un gentil, y mucho menos de un romano, ¿no? Autorizado para conducir a 100 soldados romanos, un centurión. Sin embargo, el Señor le dijo, me van a hacer testigos en Samaria, y hasta lo último de la tierra, y Roma era lo último de la tierra conocido, ¿no? En ese tiempo. Entonces, ahí podemos ver un pequeño pantallazo de cómo el Señor nos ubica a nosotros. Y nos muestra de que nosotros, que somos temporales, no tenemos ni idea de los tiempos, de cómo Dios realmente ve el tiempo o maneja el tiempo. Porque Dios es totalmente atemporal, Él es el amo del tiempo, el tiempo es algo que Él mismo creó, y le rinde cuentas a Él, no Él al tiempo como hacemos nosotros. Nosotros ya tenemos que, después de los 40, si no nos ponemos estos cristales mágicos, no vemos, ¿no es cierto?
y hay un montón de cosas en nosotros que se van deteriorando. Sin embargo, no es eso lo que le sucede a Dios, ¿no es cierto? Ni mucho menos. Entonces, hermanos, la pregunta tenía lógica, la respuesta del Señor fue muy clara, no les toca a ustedes, y el mandamiento es a base de la pregunta y de la respuesta. El mandamiento es, ustedes van a testificar de mí. Ustedes tienen la gran responsabilidad de recorrer el mundo, diciéndole que Jesucristo murió por los pecadores, resucitó entre los muertos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es realmente el mandamiento y la responsabilidad que todos tenemos, hasta que el Señor lo decida. Yendo a la aplicación, para no extenderme mucho en el tiempo, yo hice acá algunas cositas en mi apunte, ¿no? Yendo a la aplicación, yo pensaba, ¿qué preguntamos nosotros al Señor? La pregunta de los apóstoles, perdónenme que insista, ¿no? Tenía era sostenida por el Antiguo Testamento, tenía sustento en la Biblia. Ahora, ¿qué preguntamos nosotros al Señor? Nosotros por ahí le preguntamos al Señor sobre el coronavirus, por ejemplo, hasta cuándo va a estar esto de la pandemia. Podemos preguntar al Señor si podría cambiar el auto a fin de año. A veces preguntamos eso, ¿no? Los preguntamos al corazoncito nuestro y también lo hablamos con el Señor. Algunos decimos, compraré dólares, porque vieron que hay mucha inflación. Pienso que ustedes experimentan igual que acá nosotros, y hay mucha inflación en el país, y nuestros ahorros se deterioran. ¿Qué hacemos? Sin embargo, hermanos, lo que yo entiendo es que al Señor nosotros no le debemos preguntar nada. ¿Por qué? Porque en el Nuevo Testamento nosotros vemos que somos la iglesia y que somos peregrinos acá en esta tierra. O sea, nosotros estamos de paso. Nosotros los creyentes estamos en el mundo como cuando vamos a pasear a un lugar y alquilamos un camping para armar la carpa. Y llegamos a ese lugar, sí, nos gusta la sombra, buscamos que no sea tan caro, buscamos que haya algunas comodidades y armamos la carpa. Pero no hay problema, porque sabemos que ahí vamos a estar 3 o 4 días, 5 días, 6, pero después volvemos a casa. Entonces, ¿qué buscamos? Bueno, que hay un asador cerca, que hay un enchufe cerca, y nada más que eso, porque no necesitamos más nada, porque estamos de paso en ese lugar. Bueno, de alguna manera la Biblia nos dice que somos peregrinos acá. O sea que nosotros no necesitamos nada, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestro verdadero hogar está en el cielo, el cual el Señor está preparando para nosotros, para el día que nos toque partir a su presencia. Entonces, nosotros, al igual que los apóstoles, a veces estamos llenos de inquietudes, pero en realidad la respuesta ya está para nuestras inquietudes. ¿Cuál es la respuesta? Estamos de paso en este lugar. La vida es como la niebla, hoy estamos, mañana se desvanece. ¿Qué puede ser más importante que la salvación y la vida eterna? ¿Qué puede tener más trascendencia en nuestra vida que haber conocido al Señor Jesucristo? Nada. Entonces todo lo más importante ya lo tenemos. Las demás cosas, obviamente, pasan a un segundo plano, son totalmente secundarias. Eso en primer lugar. Hablando de la respuesta del Señor, fíjense, el Señor le dijo a ustedes no les toca este tiempo. Miren, ¿ustedes se acuerdan Lucas capítulo 19, versículo 42? Hermanos, miren, muy rápidamente lo leemos. Lucas 19, 42. Fíjense, a ver, si lo tienen, hermanos, me pueden acompañar, si no lo leen luego. Lucas 19, 42 dice, el Señor estaba entrando a la entrada triunfal a Jerusalén, ¿no? Y dice, oh, si también tú conocieses, observe ahí el texto, a lo menos en este tu día, le dice a los judíos, ¿no? Lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos, ¿no? O sea,
¿qué es el tiempo? ¿Se acuerdan la profecía de la semana 70 del libro de Daniel? Bueno, acá se estaba cumpliendo exactamente la semana número 69 de la profecía de Daniel, cuando tenía que morir el Mesías, ¿no? Cuando se le iba a quitar la vida al Mesías, dice la profecía. 173.880 días exactos desde el 27 de marzo, un 27 de marzo que Artajerjes le da a Jerusalén para que se vaya, a los hebreos que vuelvan a Jerusalén, hasta este día que el Señor le dice, si ustedes conociesen, se pondrían a pensar, ¿qué día es este? El día del cumplimiento de la semana 69 de Daniel. Tremendo. Pero nosotros los hombres, los seres humanos, no interpretamos el tiempo. No entendemos el tiempo. Por eso el Señor Jesucristo no nos quiere cargar con esto de que estemos pensando en el tiempo. Fíjense en Apocalipsis 22:20, cuando el Señor Jesucristo nos dice, ciertamente vengo en breve, dice el Señor Jesucristo. Ciertamente vengo en breve, y ya pasaron 2000 años. ¿Pero qué son 2000 años para Dios? Es brevedad, no es nada, porque Dios está fuera del tiempo. Entonces, hermanos, concluimos con esto, ¿no? Concluimos con esto. ¿Cuándo toma sentido entonces nuestra vida? Al Señor ya no hay para preguntarle, porque el Señor nos responde todo por su palabra. Y todas las respuestas más importantes para nuestras vidas ya nos dio Él el día que lo hemos aceptado a Jesucristo en nuestro corazón. Primero. Segundo, hablar del tiempo es para nosotros algo, digamos, directamente es perder el tiempo, parafraseando un poquito. Concluimos diciendo esto. ¿Cuándo toma sentido entonces o valor nuestra vida, nuestro tiempo? Es cuando testificamos. Por eso el Señor dice, no le importa a ustedes el tiempo, no piensen en eso, pero me van a ser testigos. O sea, ¿cuál es la responsabilidad de nosotros? ¿Preguntar? No. ¿Cuál es la responsabilidad para nosotros? ¿Interpretar los tiempos? No. ¿Cuál es la responsabilidad? Es testificar, ser testigos del Señor Jesucristo. Hay 3 días importantes, quiero cerrar con esto. Hay 3 días importantes en la vida de un creyente. Lo estoy diciendo a modo, se los comparto a ver si ustedes coinciden, ¿no? No le estoy diciendo que esto es una verdad absoluta. Les quiero hacer esto, un comentario. Primer día importante es el día que me convertí. Ese es el día más importante de la vida. Yo lo experimento de esta manera. Nunca me voy a olvidar de ese día en lo personal. El día que quebré mi orgullo, el día que me postré delante del Señor y le pedí perdón por mis pecados. 3 meses hacía que iba a una iglesia evangélica en San Francisco, donde yo vivía, escuchaba la palabra, imagínense, en cada vez que yo llegaba, el hermano predicaba el evangelio, el hermano que le tocaba predicar, y yo escuchaba durante 3 meses, hasta que un día quebré el orgullo. Ese es el día más importante para mí. Segundo día, igual de importante, es cuando le predicamos a otro. Usted, hermano, no sé si coincide conmigo, pero cuando le predicamos a alguien, y el otro en ese momento nos dice que aceptó al Señor, o quiere hacer la oración de aceptar al Señor, como sea, entra un gozo en nosotros que es inexplicable, y que nos lleva a nosotros y nos traslada al día que nos hemos convertido, y de alguna manera nos está trasladando al cielo. Entonces, esos son los días realmente importantes para nosotros. Y el tercer día también, igual de importante, va a ser el día que cerremos los ojos en la tierra y lo abramos en el cielo, el día que durmamos acá en la tierra, como dice las Sagradas Escrituras. Ese día también es tan importante como el día en que nos hemos convertido al Señor. El día que está bien, los seres queridos, estemos velando a alguien ahí, pero cuando sabemos que es un hermano en la fe, sabemos que Él está en las glorias celestiales, Él está pasando en limpio todo lo que escuchó acá en la iglesia, todo lo que leyó en la palabra de Dios, ahora lo está viendo en vivo.
y está viendo la consumación de su salvación. Algo realmente maravilloso. Entonces, hermanos queridos, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Acá no hay que preguntar, acá no nos preocupemos por el tiempo, ni por el precio del dólar, ni por el coronavirus. Preocupémonos solamente por testificar, por ser testimonio a las demás personas de que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Alguien dice a veces a modo de chiste, ¿no? Dicen, sí, bueno, pero de la muerte nadie volvió. Pero nosotros no necesitamos ir a la muerte para saber de nuestra salvación, porque el Espíritu Santo, dice Romanos, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y las personas ven en nosotros nuestras convicciones y también eso las lleva a escuchar el Evangelio. Miren, yo fue mi experiencia. Yo los que me predicaban el Evangelio los notaba tan seguros, tan convencidos de lo que ellos me estaban diciendo, amaban tanto este tema, de que a mí me llamaba la atención y me hacía que yo los escuche. Ahora lo entiendo, después de 20 años de convertido, 25 años de convertido. Claro, el poder del Espíritu Santo, testificar, dar testimonio real de que Cristo resucitó de entre los muertos. Si alguna persona está acá en escuchando, ¿no es cierto?, este Zoom, y todavía no tomó esta decisión, se lo digo en 2 palabras. Primero, hay que reconocer que somos pecadores. Usted tiene que reconocer, aunque nos cuesta, tenemos que reconocer que somos pecadores, tremendamente pecadores, y estamos destituidos de la gloria de Dios. En segundo lugar, tiene que reconocer que necesita un Salvador, que le perdone y que restaure su vida, y que le dé un futuro para su vida, un futuro allá en el cielo. Si usted se reconoce pecador y reconoce la necesidad de un Salvador, lo tercero y último que tiene que hacer es creer que Jesucristo le puede perdonar, le puede llevar al cielo cuando a usted le toque partir, todo porque Él cargó con sus pecados. Es la decisión más importante de la vida. Si usted todavía no lo hizo, piénselo. Cuando se vaya a dormir, como hice yo, ¿no? Yo hice así, yo me fui a dormir un día y no me podía dormir y me ponía a pensar y digo, sí soy un pecador y vaya pecador. Algún día si estamos en persona les puedo contar algo. Segundo lugar, necesito sentir el perdón de mis pecados. Y en tercer lugar, me están diciendo que Jesucristo me ama y murió por mí. Yo te lo quiero decir a vos, Jesucristo te ama y murió por vos, ocupando tu lugar. Si vos creés, Él te quiere perdonar y darte la vida eterna. Bueno, concluimos acá. Estoy mirando el reloj, veo que el tiempo ya pasó. Concluimos acá y realmente quiero decirles, estoy muy contento, muy agradecido por esta oportunidad de conocerles y estoy muy gozoso por esta oportunidad que me dieron de predicar el Evangelio. Muchísimas gracias, hermano.